Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo con la conferencia de esta mañana, la segunda del ciclo de conferencias de primavera del departamento. Todavía resuenan los ecos en esta sala de la conferencia anterior de Eugeni Bach, pues hoy seguimos con el listón muy alto, dando la bienvenida aquí a nuestra casa a Arturo Franco, que, como decía la semana pasada, estas presentaciones siempre son complicadas para quien lo hace y a veces también un poco embarazosas para el presentado, porque es muy difícil, ¿no?, dar unos capotazos para introducir a la persona que nos va a hablar, ¿no? Desde luego que me ahorraré cualquier presentación exhaustiva, porque el currículum más desglosado pues está a vuestra disposición en la página web de Arturo, pero sí que es bueno y pertinente y lógicamente obligado dar unos brochazos que sitúen al auditorio ante la persona que nos acompaña, ¿no? Y sobre todo, en el caso de que hubiera que hacerlo, por avalar la justificación de que lo tengamos con nosotros. La figura de Arturo pues es un ejemplo paradigmático dentro del panorama de la arquitectura española contemporánea de una persona polifacética, rica, diversa, curricularmente hablando, porque compagina de una manera extraordinaria esas patas, ¿no?, que en el mundo académico, el mundo profesional de la arquitectura siempre nos referimos, ¿no? La investigación, la docencia, la práctica profesional, ¿no? En el contexto más inmediato, la docencia, porque estamos en un contexto docente, pues Arturo es profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid y pues ha sido también visitante y ha impartido talleres y conferencias y demás actividades pedagógicas en muchos lugares, ¿no? Y además es muy bonito como él lo explica en su currículum, que una de las cosas de las que más se enorgullece es haber sido valorado precisamente por los alumnos, ¿no? Y eso pues es cuanto menos sintomático, ¿no?, de la pasión y la actitud que tiene Arturo frente a todo lo que hace. La parte investigadora creo que también es digna de mención, ¿no? Además de ser doctor arquitecto, pues él ha escrito durante muchos años, fue autor de textos de difusión para el diario ABC. Y lo más significativo también es que desempeña, bueno, en el ámbito de la investigación, viene dirigiendo la revista científica Rita, que además en la que nosotros también participamos, porque aúna a casi todas las escuelas de arquitectura, no sé si a todas, pero prácticamente a todas las escuelas de arquitectura españolas, y tiene también una importante labor curatorial, ¿no? Ha sido, por las conexiones que él tuvo también cuando fue director de la revista Arquitectura de Madrid con Iberoamérica, pues fue director de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, bueno, pues en definitiva le hace ser una persona con una digamos, alta implicación en lo que es el sentir de la investigación también en España, y como digo, con esas connotaciones claras hacia el mundo iberoamericano. Y por último, y conectando con la parte profesional, porque en definitiva pues todo esto también lo plasma en su trabajo personal como arquitecto, que también no voy a citarlos, pero pues ha sido ampliamente reconocido, ¿no? Y me parece también muy bonito, que es lo que nos va a contar hoy, porque dentro de las atenciones de la práctica contemporánea de la arquitectura, seguramente esa sensibilidad que él tiene hacia la rehabilitación, ¿no?, que empezó durante largos años en su intervención en el Matadero de Madrid, pues le ha dado un know-how, un expertise, un saber hacer que marca pues precisamente la sensibilidad hacia la práctica de la arquitectura contemporánea, donde al margen de lo que pueden ser obras más importantes desde el punto de vista de los metros cuadrados del presupuesto, seguramente hoy la sociedad va a demandar de todos nosotros esa sensibilidad hacia la intervención en el patrimonio ya construido, ¿no? Y ahí Arturo pues ha dado muestras bien claras de las actitudes y las estrategias proyectuales que seguramente a todos nos puede venir bien conocer y valorar. Bueno, Arturo, creo que me parece que es suficiente, ¿eh? En nombre de todos los aquí estamos, los alumnos y del claustro, pues te damos la bienvenida y te agradecemos que hayas podido desplazarte a Zaragoza. Bueno, Iñaki, demasiado, de hecho. Muchas gracias. No nos conocíamos, yo creo, personalmente, pero sí a través de muchos contactos
anteriores, feliz de estar en Zaragoza, otra vez. Esto está un poco excesivo. Me voy a quedar sentado en vez de levantado porque veo que no hay mando, entonces enciendo este micro. Sí, apago este. A ver, sí, mucho mejor. No, digo que feliz de estar en Zaragoza otra vez y además con antiguos conocidos, bueno, Ignacio, y por supuesto amigos, ¿no? De hace muchísimos años, Jesús, con el que veraneo y nos vemos en bañador en la playa, en situaciones más vergonzosas, y sobre todo un profesor que aquí está en primera fila, un antiguo profesor, muy jovencito cuando me dio clase y al que le guardo muchísimo cariño. Él cogía el autobús para ir a dar clase a la Escuela de Madrid y la verdad es que agradecíamos ese esfuerzo porque venía preparándose en el autobús cuando él era muy joven todavía y hacía ese gran esfuerzo que yo todavía recuerdo, porque eran pequeñas píldoras, pequeñas lecciones que cada día que venía pues nos daba a los alumnos, ¿no? Esos profesores que uno recuerda siempre y que hoy son amigos y maestros, porque bueno, ya conocéis la trayectoria de ellos, ¿no? como arquitectos. Así que no puedo estar más feliz y por supuesto mi gran amigo Juan Francisco, que me acompaña en algunas de estas visitas y con el que colaboro y trabajo también. Y algunos de estos trabajos que os voy a enseñar pues son también fruto de esa colaboración. Por supuesto, gracias a Enrique por haber impulsado esta charla, que estoy encantado, ¿no? de dar a vosotros. Me hubiera gustado estar de pie y un poco más dinámico, pero vamos a hacerlo desde aquí y así puedo pasar las imágenes. Bueno, antes de nada quiero decir que esto es un recorrido un poco ecléctico, es un recorrido, digamos, desestructurado, nada organizado, subjetivo, lleno de lugares muy distintos a lo largo del mundo y de momentos muy dispares a lo largo de la historia, pero que bueno, tratan de hablar de cuestiones que nos preocupan, ¿no? Y de temas comunes en nuestro estudio. Y que giran en torno a estas dos palabras, que a modo de truco pues me interesaba traer aquí pues para que pensemos siempre sobre estas cosas. La charla es un poco más hacia los que están en la segunda fila, un poco más hacia los alumnos, porque me interesa que abramos la mente. Subiendo las escaleras, estáis en una escuela de ingeniería, en el fondo, ¿no? Donde arquitectura participa, no sé si de manera equilibrada, pero participa. Yo creo que los arquitectos tenemos que aprovechar las oportunidades, ¿no? Aunque estemos en desventaja. Y no hay mejor lección de arquitectura que esa exposición que tenéis en la planta baja. Yo estoy convencido de que desmontando y desarmando se aprende a construir. Y tenéis una colección de piezas ahí abajo, desarmadas, desmontadas, donde conocéis absolutamente todos los componentes. Una vez hice un workshop que consistía exclusivamente en desarmar, en desmontar, en desatornillar. Estuvieron durante 2 días los alumnos desarmando y desmontando la clase, ¿no? Todo, interruptores, enchufes, ordenadores, puertas, armarios, ventanas, y fue un ejercicio muy instructivo, ¿no? Porque no solo lo electrónico, también lo mecánico, y al final pues aprendimos sobre diseño, sobre la construcción, sobre lo que hay debajo y detrás de las cosas. Y en el fondo es de lo que vamos a hablar en este recorrido por distintos lugares, ¿no? De todo eso que no se ve, de todo eso que solo se descubre cuando se desmonta, ¿no? Que es lo apasionante de estas cosas, ¿no? Porque lo descubrimos nosotros, tiene un componente de aventura, al fin y al cabo, ¿no? Digamos, de recorrido hacia el descubrimiento, ¿no? que siempre es interesante en nuestro trabajo, ¿no? como arquitectos. Bueno, pues tradición es eso que de alguna manera todos conocemos y que se transmite de generación en generación. Es una manera de comunicar la experiencia, muchas veces de manera oral, otras de manera escrita, hasta que se asienta y se convierte en tradición, ¿no? Pero, por otro lado, es interesante, digamos, incorporar a la tradición una visión crítica, ¿no? Una mirada
en cierto modo, de duda sobre la propia tradición, que es lo que, bueno, pues, a mí me interesa llamar contradicción, aunque realmente o estrictamente no sea así, pero esa contradicción es esa mirada crítica hacia la tradición. Entonces vamos a ir como oscilando entre esas dos situaciones, ¿no? La tradición, que es lo que ya conocemos, lo que damos por sentado, por establecido, y lo que no lo es tanto, o por lo menos ponemos en duda. Yo os animaría a que pusiéramos en duda absolutamente todo, incluso lo que os muestro, ¿no? Como por ejemplo esta imagen que algunos a lo mejor ya habéis visto en alguna, sobre todo seguro que Juanfran ya la ha visto varias veces, pero sí que me gustaría traerla aquí para empezar a introducirnos en este mundo de la tradición y de la contradicción. Este es un tratadista, el primer tratadista no italiano del Renacimiento, que es Philibert Delorme. En el año 1640 y tantos realiza este grabado, ¿no? Que es, bueno, es interesante porque para él, ¿no?, que era francés y había realizado tratados importantísimos sobre estereotomía, que sabéis que es, bueno, el estudio sobre la manera, estudio geométrico sobre la manera de cortar las piedras para generar las bóvedas, los arcos, etcétera, ¿no? Escribió los mejores tratados de la época, pues de repente hace este dibujo, el buen arquitecto y el mal arquitecto. Entonces, para él, el buen arquitecto era el de la izquierda y el mal arquitecto el de la derecha. El buen arquitecto, más mayor, sereno, quieto, ¿no?, con 3 ojos, con unas pequeñas alitas en los pies para poder ir rápidamente a las obras de manera diligente, con 4 manos. No sé si os fijáis que tienen 4 manos el buen arquitecto, pues esto es porque, claro, si no dibujas muy bien, para Philibert Delorme, no puedes ser buen arquitecto, ¿no? Ya estamos empezando a dudar todos. Ay, pues yo no dibujo muy bien y soy buen arquitecto, ¿no? Seguro. Pues empezamos a plantear esta duda, esta contradicción con respecto a lo que nos muestran como cierto, ¿no? Y además es un arquitecto que vive en un ambiente paladiano, renacentista, ¿no? Como si eso fuera lo más importante dentro del mundo de la arquitectura, y además rodeado de un jardín, con un alumno al que enseñarle todo su conocimiento. Y el mal arquitecto sin ojos, o sea, si no tienes ojos, olvídate de la arquitectura. El mal arquitecto sin manos, o sea que si no puedes dibujar, olvídate de la arquitectura, ¿no? El mal arquitecto huyendo de no se sabe muy bien qué durante la noche. Al fondo un castillo ecléctico, sin ningún estilo definido, ¿no? Y a la derecha una pequeña casita vernácula de pueblo, con una cubierta a 2 aguas. ¡Qué vulgaridad!, ¿no?, para Philibert Delorme. Bueno, yo solo os pido que intentéis poner en crisis este planteamiento. Philibert Delorme, hay que decir, para el que no lo sepa, que es además del tratadista de la estereotomía, es un tipo que planteó el orden francés. El orden francés en los pilares es una cosa como muy sospechosa ya, ¿no? Es decir, en medio del fuste aparecen 3 bulbos, ¿no?, vegetales, transformando completamente el orden, ¿no?, y una suerte de degeneración del propio orden. Entonces, cuando alguien ya te está planteando esto, camino del barroco, 1600 y pico, ya tiene que uno, al observarlo, tiene que plantearse serias dudas, ¿no?, sobre lo que nos está contando. Yo lo que os pido es que empecéis a cuestionar por qué el de la derecha es el malo y no el bueno, y por qué el de la izquierda es el bueno y no el malo, ¿no? Y empezamos un poco con ese recorrido de la tradición y la contradicción, ¿no? Este primer trabajo más o menos representativo que nos contaba Iñaki al principio, que es el matadero, habla un poco de eso, ¿no? Se enfrenta a un espacio, tradición, a través de unos elementos contradictorios, de gran peso, ajenos al edificio, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es lo que me interesa aquí de este asunto, ¿no?, el cómo abordamos el proyecto, sino lo que descubrimos en el proceso. Es decir, lo que aprendimos, que en el fondo es lo que a uno le interesa. Hace las cosas para aprender, no para demostrar lo que sabe, porque si no, qué aburrimiento, ¿no? Este es el dibujo geométrico que representa la tradición y la contradicción. Bueno, frente a un lienzo blanco, que es la realidad,
aparece la tradición, que es un círculo, que es algo que conocemos todos, el convencionalismo, algo sereno, ¿no? Y de repente la contradicción es lo que aparece a la derecha. Bueno, pues resulta muy interesante moverse como en ese subconjunto intermedio, ¿no? Como en esa intersección, en ese lugar intermedio donde pasan cosas. Mitad tradición, mitad contradicción. Que se lo digan al bueno de Asplund, ¿no? Cuando nos presenta esta casita, la del señor Snellman, y nos habla de que tiene dos puertas, ¿no? Empecemos a pensar ya. ¿Cuál era la puerta para Asplund para entrar y cuál era la puerta para salir, ¿no? Alguno supongo que ya está descubriendo cuál era la puerta para entrar y cuál era la puerta para salir, ¿no? Seguramente para Asplund la puerta para entrar es la de la izquierda, ¿no? Digamos más representativa, con esos colores simbólicos, con esos casetones, con molduras, con un pequeño toldo para protegerse de la lluvia, en caso de que llueva, o del sol, y la otra para salir más rápido, ¿no? Desde el salón de estar. Si analizas la planta te das cuenta de todo esto. Bueno, yo dudo mucho que el señor Snellman lo utilizara de esta manera, ¿no? Seguro que lo usaba al revés, ¿no? O me interesa pensar que lo usaba al revés, porque muchos hemos vivido en casas durante algún tiempo, aunque sea corto, de este tipo, y sales, digamos, por la que más te apetece en cada momento, ¿no? No hay predeterminaciones en este sentido, ¿no? Os traigo aquí algo, digamos, que como que descubrimos en ese primer proyecto del Matadero, que es un poco pensar en cómo se viven los espacios, ¿no? En la importancia de la forma o no, o la importancia del estilo o no. Esto es un dibujo también de 1600 y pico, de la época de Philibert Delorme, pero hecha por un belga que se llama David Teniers II. Y lo que más me interesa de esto es que está dibujando a sus personajes típicos, que eran personajes un poco de, digamos, de la baja sociedad, pero felices dentro del espacio, contentos, a gusto, ¿no? Disfrutando del lugar, ¿no? Y esto es lo que interesa, ¿no? De cómo estas personas pueden disfrutar de este lugar frente a lo mejor este otro dibujo que es mucho más conocido, esta otra pintura del gran romántico alemán Carl Friedrich Schinkel, que está representando frente a un fondo donde aparece la gran catedral gótica, ¿no? Como referente de la arquitectura, está representando a la gente pues casi como insectos, ¿no? Trabajando y sufriendo duramente en el puerto para construir y levantar la gran catedral, ¿no? Fijaos qué cosas más distintas, esta y esta, ¿no? Me interesa poner el foco en la persona que está disfrutando del espacio, ¿no? Y en cómo, bueno, pues no es necesaria esa arquitectura simbólica para que eso suceda. Y eso es lo que aprendimos, esa lección que os digo que sí fue importante en el Matadero, en aquella primera obra. Fijaos, uno piensa que es importante definir los usos en los proyectos que nos encargan, ¿no? O los proyectos que estáis haciendo en la carrera, qué importante es la función, el uso, etcétera. Y muchas veces los arquitectos tratamos de ser dirigistas, ¿no? De decir, bueno, pues las personas van a tener que entrar por aquí, salir por allá, etcétera, ¿no? Y de repente nosotros hicimos un proyecto que en teoría era un lugar para desarrollar actividades artísticas, donde los artistas trabajaran, digamos, como un lugar en proceso, ¿no? Donde se trabajara y hubiera materiales duros que resistieran ese trabajo, etc. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la Utilitas, esa tercera pata de Vitruvio, pues desapareció en el minuto cero, ¿no? Cuando de repente vinieron 100 y pico becarios de la Fundación Arco. Sabéis que hace poco fue Arco en Madrid, pues hace como 12 o 13 años el país invitado fue Corea. Se presentaron 100 y pico becarios para colaborar en Arco y no tenían dónde dormir. Y de repente, antes de inaugurar el edificio, pues los llevaron a la pieza que habíamos propuesto, ¿no? Y entonces nuestra sorpresa fue que el primer uso fue esto, una residencia para estudiantes donde estuvieron pues prácticamente una semana durmiendo, ¿no?
Entonces nos hizo reconsiderar muchas cosas, ¿no? Y esta especie de autoridad que a veces se otorga al arquitecto pues salió volando por la ventana, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta de que nosotros no controlamos tanto, ¿no? Y en ese sentido me interesó el descubrir bueno, el ir descubriendo los espacios, ¿no? Como sucede en esta pequeña casita que os voy a contar ahora, que se vive de una manera pues no convencional, ¿no? La gente, digamos, la habita como una cueva, ¿no? Como los individuos de David Teniers, a lo mejor, ¿no? Esa cueva donde uno pretende que la gente haga lo que quiera, ¿no? Y entonces esos espacios que se liberan de prejuicios, de alguna manera, ¿no? Como este teatro en Perú, que fue que sufrió un incendio, ¿no? Y de repente pues la gente se dio cuenta de que no era tan importante volverlo a restaurar sensu stricto, ¿no? Con todas las molduras, la decoración, etcétera. El estilo ya no era tan importante, sin embargo tenía capacidad, o seguía teniendo capacidad para celebrar incluso óperas, ¿no? Con muy pocos elementos. Bueno, pues al final uno se da cuenta de que despojándose quizás de esas cuestiones, pues se pueden seguir utilizando esos espacios, ¿no? Como este otro en Sao Paulo. Estos espacios donde en esos no lugares podemos encontrar oportunidades, y aquí efectivamente se hizo un gimnasio arreglado con fichas, etcétera, y de nuevo con muy pocos elementos, ¿no? O esto que es Detroit. Estoy un poco haciendo un recorrido para reflexionar sobre la reconsideración de los usos. Aquí en Detroit, como todos sabéis, en un momento determinado se produjeron muchísimos coches y había un excedente de coches. De repente la ciudad cayó un poco en el abandono, en quiebra, y ya no se podían celebrar grandes fiestas, ya no se manejaba tanto dinero, los palacios ya no servían para lo que fueron concebidos y bueno, pues los coches seguían estando, ¿no? Y había que guardarlos en algún lugar. ¿Por qué no? En esos espacios que nos recuerdan, pues lo habréis estudiado seguramente, bueno, pues algún proyecto de Sir John Soane, ¿no? El romántico inglés, que era el alter ego de Schinkel, ¿no? El romántico, pero el inglés. Bueno, con esa sala de los desayunos que parece que es un pañuelo flotante. O este de aquí, que es el grafitero Banksy. Simplemente con una pequeña frase, ¿no? Está delatando una situación de la ciudad de Londres, ¿no? Designado zona de picnic. Enseguida desapareció toda esa basura de ahí, ¿no? O sea que a lo mejor con pocas maniobras o con pocos movimientos se pueden hacer cosas. El descubrimiento de los lugares, ¿no? Eso que de repente descubrimos con 100 y pico chavales durmiendo en la obra que habíamos concebido de otra manera, también pasa aquí. Esto es una artista mexicana con nombre japonés que de repente encuentra una piscina, pinta unas líneas y aparece esto, que no es ni un baloncesto ni una piscina, pero que nos sirve en ese momento. Un poco como lo que sucede en esta pequeña casita, ¿no? Con este banco. De repente el perro encuentra el mejor lugar, ¿no? Porque los perros son muy listos y los arquitectos deberíamos de aprender de los perros. O sea, no sé si alguno tenéis perro, pero sabéis perfectamente que siempre eligen el mejor lugar. A veces, para decidir dónde colocar un sofá, no hay más que seguir al perro, decir, bueno, donde se sitúe en verano será el lugar más fresquito y más ventilado, donde se sitúe en invierno seguro que es el lugar más seco, ¿no? Y nos demuestran muchas veces que nuestras intenciones no estaban acertadas, ¿no? Porque en este caso uno diseña un banco para sentarse por arriba, sin embargo este individuo se sienta por debajo, ¿no? Se sienta por debajo porque está protegido del sol, ¿no? Descubriendo un nuevo lugar. Y además lo bueno es que encuentra el palo para protegerse, ¿verdad? La cabeza, como haríamos todos, y estar más a gusto y más protegido, en un rincón. Eso de buscar los rincones es importante. Fijaos en este espacio, ¿no? Donde tampoco hay un arquitecto, sin embargo encontramos casi una catedral.
Este de aquí es un amigo, arquitecto, que se llama Héctor Fernández de Lorza. Hizo un viaje a Italia, bueno, a Sicilia, a la isla, y debajo de la ciudad de Ragusa aparecen estas cuevas. Él las descubrió con un viaje, digamos, por unos senderos. Y yo no sé si tendríamos un poquito de agua, ¿puede ser? No sé si hay un vaso de agua. Gracias, Enrique. Entonces, lo bueno de esto es que hubo un incendio y un terremoto en la ciudad de Ragusa, en la parte de arriba, y para construir la ciudad de nuevo hubo que extraer la piedra de debajo de la montaña y volverla a construir arriba, ¿no? Aquí no hay ningún arquitecto, no hay ninguna intención estilística ni formal, simplemente las operaciones de extracción que las maquinarias, en una escuela de ingeniería como esta, ya sabéis lo que es, ¿no? Sacaban las piezas de las dimensiones que la máquina les permitía para construir arriba. Y estos espacios son los que iban apareciendo, ¿no? Aquí, en otro lugar muy distinto, que es Mali, en un viaje, pues no sé, casualmente en un mercadillo nos encontramos esta imagen, ¿no? Un hombre que vendía zapatillas, de repente nos da una lección de arquitectura. ¿Por qué? Pues porque aquí está casi todo lo que a un arquitecto le interesa. ¿Y qué es? Bueno, pues material. Trabajamos con la estructura y con la tensión a través de un sistema. Vamos atando los hilos, o sea, las cuerdas, ¿no? Entre zapatilla y zapatilla, pero lo más interesante de esto es que resuelve un problema. Al final hay una persona que quiere vender zapatillas y de esta manera las muestra mientras se protege del sol, y esta tensión y este sistema permite que a través del movimiento se genere también una corriente y una ventilación y se establece una relación entre el interior y el exterior. Fijaos que qué de cosas hay aquí, ¿eh? sin haber un arquitecto, ¿no? Pero hay arquitectura. Yo creo que estos temas son los que muchas veces interesa mirar, ¿no? Más allá de las intenciones. Al final son maneras de aprovechar las oportunidades, ¿no? En este caso, os voy a mostrar rápidamente alguna obra más antigua, como es esta, donde nos encontramos una montaña de tejas, ¿no? En una obra que ya habíamos empezado, también en el Matadero, y es decir, no teníamos otra opción que utilizarlas, porque estaban ahí y de otra manera iban a ser trasladadas al vertedero, ¿no? Entonces decidimos cogerlas de momento, las de la propia cubierta, y sumarlas a las que nos habíamos encontrado en esa montaña de tejas. Entonces empezamos a pensar qué hacer con ellas, ¿no? ¿Cómo podría esa pieza ser otra cosa que no fuera un elemento de cubierta? Porque ya no necesitábamos ese elemento de cubierta, necesitábamos resolverlo de otra manera. Sin embargo, era un material que tenía una condición cerámica, y la cerámica tiene unas condiciones físicas, y eso es lo que teníamos que explorar, ¿no? Bueno, pues empezamos a trabajar como trabaja un carabistero, que es el que coloca ladrillos, ¿no? y de alguna manera pues resuelve las esquinas, ¿no? Y nosotros empezamos a pensar en opciones. Y al final surgió esto. Gracias. Y al final surgió esto, que es, bueno, una manera de utilizar la teja en el interior. Este carabistero, que se llamaba José, un personaje que nos dio una lección, o me dio una lección a los que estábamos allí, importantísima, porque la idea era que el proyecto acumulara errores, ¿no? Constantemente. Que fuera, pues no sé, siendo rugoso y feo, en cierto modo, ¿no? Y se me ocurrió decirle, José, por favor, hazlo así mal, hazlo rugoso, que parezca torcido. Y José dijo, no, Arturo, lo voy a hacer recto porque de torcerse siempre hay tiempo, ¿no? Y eso fue una lección, de verdad, que no me olvidaré nunca. Y efectivamente, si vas colocando las piezas una a una, con la mano, digamos, con unos ciertos márgenes de imprecisión, al final el error va apareciendo, ¿no? Va apareciendo, y esto fue lo que sucedió, ¿no? Al ser un sistema, como los zapatos colgando, como las zapatillas colgando, uno puede retirar una de las tejas y convertirlo
una celosía, ¿no?, en este caso, o en un biombo, o en otras cosas, ¿no? Hay gente que piensa en los materiales y esos ladrillos acaban convirtiéndose en hornos en sí mismos. Esto es una fábrica en Sudáfrica. Y hay gente que piensa en materiales de otra manera. Yo no soy taurino, pero una vez ni mucho menos, pero una vez con Juanfran, que está aquí, fuimos a comer con un torero. Porque nos habían dicho que pensaba muy bien y que era un filósofo. Y se llama Luis Francisco Esplá. Y escribió un texto, la verdad es que muy interesante y muy para arquitectos. A veces encuentra uno las respuestas en disciplinas que no se hubiera imaginado, ¿no? Pues este hombre nos vino a decir de alguna manera que el material con el que trabaja el torero es la voluntad del toro, ¿no? De alguna manera, como diría a lo mejor Luis Kahn, el material con el que trabaja el arquitecto es la voluntad del propio material y no el material en sí, ¿no? O sea, lo que el material quiere ser, en el fondo, ¿no? Pues son unas reflexiones interesantes, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que quiere ser el material, pues aparecen a lo mejor cosas de estas, ¿no? Dice, joder, pero ¿y un ladrillo no servía para hacer muros? Pues también, ¿no? Pero a lo mejor ya está cansado de hacer muros y esto nos lo encontramos en Logroño, aquí cerquita, ¿no? Un amigo, Diony, con una sociedad gastronómica, de repente nos prepara unos chuletones y coloca 2 ladrillos refractarios así, ¿no? De canto. Y nos vamos a tomar unas cañas y los ladrillos quedan así durante, bueno, pues el aperitivo, 1 hora y pico, y la carne no podía estar mejor, ¿no? Entonces todos entendimos que el ladrillo era un material perfecto para esto, para cocinar. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, acumula el calor y lo va soltando poco a poco, ¿no? La inercia térmica. Bueno, pues si somos capaces de entender esto, podemos aprender de los materiales y utilizarlos de otro modo, ¿no? Seguro. Yo me acuerdo, en la construcción de este banco, donde se situó el perro debajo, estaban 3 personas montándolo. Y montándolo desde abajo, ¿no? Y decía Manolo, que es el de la derecha, bueno, estamos trabajando contra Dios, ¿no? En contra de la fuerza de la gravedad. Decía un gallego que es muy bestia, claro. Pero os dais cuenta de que el banco se resuelve desde abajo, desde dentro. ¿Os acordáis de mirar de otro modo, que era lo que decíamos al principio, o de lo que uno descubre con las piezas desmontadas que tenéis aquí abajo, ¿verdad? Otra de las lecciones que aprendimos es que en el interior de las cosas hay información, ¿no? Esto es digamos, una puerta que tuvimos que abrir en un muro muy gordo y de repente, al pasar la radial y abrirlo, aparece el aislamiento térmico en el centro. ¿Y qué te cuenta esto? Pues que era una nave frigorífica, ¿no? Y te cuentan cosas. Es algo que no sabíamos si no hubiéramos cortado. Que alguien me explique qué es esto, ¿no? ¿Cómo se produce esta situación? Lo tenemos como escultura, ¿no? Una escultura conjunta que nos gusta mucho porque no conocemos cómo se ha producido, ni siquiera preguntándole a los que producen ladrillos en los trenes de cocción. O sea, ¿cómo se ha podido deshacer esto? Si alguien tiene la respuesta, que nos lo diga, porque es un misterio. Ahora es precioso. O sea, esto es mágico. Desde luego, si voluntariamente lo intentamos, nos iba a salir un churro, ¿no? A veces uno quiere acercarse a la naturaleza. Este es un arquitecto, Rafael Iglesia, de Rosario, de Argentina, ¿no? Que dice, bueno, pues yo quiero que los pilares, que como decía Logier, ¿no? el monje, proceden de la cabaña primitiva, etcétera, tal, y son troncos de árboles, pues yo voy a poner un tronco, y ese es mi pilar. Bueno, pues es una manera de aproximarse, ¿por qué no? Gran arquitecto, Rafael Iglesia, ¿eh? Pero luego uno se encuentra esto, que se lo encuentra tirado por las carreteras de Suiza, yendo a ver a Peter Zumthor, al gran Peter Zumthor, ¿no? Que si no lo conocéis tenéis que conocerlo, sobre todo ir a bañaros a las termas de Valls. Y de repente un leñador desbroza los árboles de esa manera,
pero lo paradójico es que luego los vuelve a envolver para que parezcan árboles otra vez, ¿no? Y ahí los deja, ¿no? Es decir, la materia que quiere volver a... el material que quiere volver a ser materia, ¿no? Me interesa muchísimo esta pieza. De hecho, la semana pasada estuvimos con su arquitecto, con 95 años, que es César Ortiz Echagüe, que muchos conoceréis. Estos son los comedores de la SEAT, un edificio que todavía está en pie en Barcelona. ¿Pero por qué es interesante? Porque es de aluminio. Entonces, esto es una rareza en el año 60, ¿no? A finales del año 50. Es una rareza porque se construía con hierro que pesaba mucho. Y entonces, bueno, pues decidieron construirlo con aluminio para que pesara menos, porque estaba justo en el borde del mar, con el nivel freático muy alto. Entonces pensaron, si lo construimos de aluminio nos ahorramos la cimentación, ¿no? Pesa menos, luego podemos resolver la cimentación con una losa. Al final fue una solución inteligente que consiguió abaratar el proyecto. Se llevaron el premio Reynolds, etcétera, ¿no? Y al final redujeron el problema de centímetros de la arquitectura a un problema de milímetros. Eso tenía una precisión casi, bueno, pues aeronáutica, ¿no? De nuevo, podemos seguir aprendiendo de los ingenieros, ¿no? Con mirada de arquitecto. De hecho, el padre de este señor era ingeniero, ¿no? O sea, al final, si miráis por las aulas que tenéis alrededor, yo creo que podemos encontrar cosas interesantes. Van der Laan, que no me voy a entretener, pero lo más interesante de Van der Laan, el número plástico, un sistema, es quizás aquello que es capaz de sobrevivir a un incendio. Imaginaros este edificio sometido a un incendio, queda la axonometría de la derecha, ¿no? Que es donde aparece reflejado ese número plástico, que es esto, tan bonito, que ya exploró Le Corbusier, exploró Borges, que fue un arquitecto chileno que vino a España, hablo del siglo pasado, claro, y que exploraban pues cómo proyectar mediante el número, ¿no? El número plástico es una relación de 1 a 7, que no nos vamos a entretener, pero es una manera de trabajar con un sistema también, muy bonita, ¿no? Estas cajitas que hicieron las monjas del monasterio de al lado para regalárselas al propio Van der Laan, que era un monje dominico. Otra vez Rafael Iglesias, que es el arquitecto de los troncos que os enseñaba antes. Bueno, una escalera que es un puro sistema. ¿Y dónde está la clave? Pues en la cuña que hay ahí arriba. Ahí veis la cuña que en cuanto entra en acción, de repente entra en carga el sistema y acaba funcionando. Pues como las cucañas o como estos secaderos de congrio que hay en mi tierra, en Galicia. Estos secaderos son una maravilla al borde del mar y 4 palos resuelven el tema. Estoy hablando de sistemas y casi uno de los primeros manuales de sistemas de arquitectura que hay o que conozco es este, que es un tratado de construcción medieval chino de Zhao Faxi, donde realmente a través de dibujos te explica cómo construir los templos chinos. Y te lo explica todo, ¿no? Es una locura, machimbrados de todo tipo. Al final, ya sabéis que los chinos cada cierto tiempo desmontan el edificio y lo vuelven a montar. Es decir, esa es su manera de rehabilitar. Fijaos qué curioso, para nosotros es una aberración, ¿no? Porque es perder lo antiguo para traer algo nuevo, ¿no? A nosotros nos interesa más mantenerlo antiguo. Bueno, es otra manera de ver las cosas. En este tratado te explica cómo montar y desmontar un templo medieval chino, ¿no? Los sistemas, hablamos de los sistemas y de la relación con el hombre. Esto lo exploramos en alguna de las obras del Matadero, de las primeras, con una UPN. Y esa UPN nosotros nos empeñamos en que resolviera todo lo posible. Rodapiés, suelos, bueno, en fin, bastidores, todo lo posible, ¿no? Con todas las combinaciones posibles. Había otro proyecto, que lo quito rápido, que es este, ¿no? Donde nos encontramos unos hormigones, los más antiguos de España, construidos en 1910, 1915, que estaban deshechos, eran pura harina. Y entonces teníamos que construir un refuerzo estructural. Y
digamos, uno construye un refuerzo estructural como un corsé, ¿no? Apretando. Pero la decisión que se tomó fue separarlo, 10-15 centímetros, para establecer aire, ¿no? Y una atmósfera entre el hormigón antiguo y la nueva estructura. Y en algún punto coincide. La conexión con la cubierta a través de unas branquias, y a veces desaparece esa estructura, ese tuétano, ¿no? Ese hormigón armado desaparece porque les interesaba a los clientes pues, generar un ámbito un poco más singular en el acceso del edificio, ¿no? Y uno quiere pensar que, desde luego, no había ninguna intención, se había construido el edificio y de repente decidieron quitar esa estructura de hormigón. Y aparecen situaciones como esta, ¿no? De 3 alturas, ¿no? Que uno pues, siempre le gusta pensar o quiere pensar que pueden parecerse a esas cubiertas, digamos, que envuelven un espacio topológico de la arquitectura oriental. Ahora vamos a llegar a una casita en este camino. No sé si os estáis dando cuenta, pero el camino, además de ir por lugares muy distintos, tiende a la desaparición de las cosas. Vamos a llegar a un momento en el que prácticamente construyamos sin ningún tipo de material. Que eso es casi una obsesión, ¿no? Es decir, intentar construir con nada. Bueno, pues aquí llegamos a este lugar, en este viaje hacia la desmaterialización, en Galicia. Este es el Olimpo celta. Es un lugar mágico de la Costa da Morte, donde bueno, pues el tiempo ha ido formando y generando estas figuras antropomórficas de animales prehistóricos, donde uno puede ver, no sé, elementos mágicos, ¿no? que realmente juntaron a los celtas allí, ¿no? y seguramente construyeron sus religiones. A la derecha vemos a tipos gigantes, ¿no? Con cabezas enormes. Bueno, pues en este lugar encontramos esta cuadra para animales al pie de estas montañas graníticas de cientos de millones de años, y esta casita donde habían vivido pues, unos cerdos, donde se guardaban las gallinas, donde se mantenía la carne en salazón y donde arriba vivía una señora, ¿no? Construidas con mucha inteligencia y con mucho oficio, ¿no? Pero al fin y al cabo una cuadra. A ver si funciona esto, donde no se ve, ¿no? Bueno, no importa, no se van a ver los vídeos, y donde digamos que nuestro trabajo fue vaciarla por dentro y con muy pocos elementos y utilizando un sistema, que es esto que os venía contando un poco, tratar de resolver la mayor cantidad de cosas, ¿no? Al final ese sistema eran pues, una serie de tablones de 6 metros de largo y de 7 centímetros de espesor. Pues la obsesión, igual que antes hablábamos de la UPN de hierro, pues aquí la obsesión era la pieza de madera, de pino de Oregón. Bueno, pues ¿por qué pino de Oregón y no pino del país, pino gallego? Bueno, pues nos contó alguien que sabía del tema, que el pino de Oregón le hace más daño a las polillas, que atacan mucho a la madera por aquella zona. Digamos que sufren del estómago si se comen ese pino que viene de otro lugar, ¿no? Entonces duran más tiempo. Esa fue la razón por la que trajimos esas piezas, ¿no? Que en realidad están sueltas y funcionan estructuralmente al apretarlas. Es una suerte de postesado, ¿no? Pero vosotros sabéis que si tenéis una serie de elementos sueltos y los apretáis, adquieren otra condición estructural, ¿no? Se convierten en una losa. Pues eso es lo que le pasó a esta pieza. Digamos que empotramos la viga y las apretamos todas entre ellas, ¿no? Estos lugares, bueno, al final este sistema vinieron las tablas de otro lugar empaquetadas en este vídeo que no se va a ver. Vamos a ver si pasa. Y se distribuyeron en el interior para resolver esos forjados, para resolver camas. A veces las tablas se separan
y dejan pasar la luz, a veces se juntan, ¿no? Y, como os digo, muy pocos elementos, y con unas cinchas de camión, que son muy baratas, unas cinchas de esas que sirven para cerrar los camiones, naranjas, no sé si son 30 o 40 euros cada cincha, pues somos capaces de apretar una sucesión de vigas y convertirlas en una losa. Este es el sistema: empotramiento por los laterales y apretar la pieza. Es en cierto modo, y salvando las distancias, pues la técnica de los huesos de Fisac que conocéis, ¿no? Por ejemplo, cuando salva las grandes vigas, esos huesos que funcionan como vértebras se aprietan gracias al postesado. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Al final esta casa se vive de otra manera, ¿no? Esta casa se vive, digamos, de una manera no convencional. Estos lugares o esta casa pretende vivirse como se vive el campo, como se camina por el campo. Sabéis que uno cuando camina por el campo se está fijando en las cosas, se está fijando en los árboles para no chocarse, en las piedras del suelo. Mientras va caminando, estás mirando, digamos, con precaución, ¿no?, el lugar que estás transitando. Bueno, no es como la ciudad, que miras, digamos, de frente, ¿no?, y no pasa nada. Te fías del urbanismo o de la urbanización. Aquí no, aquí tienes que ir descubriendo esos lugares y habitándolo a tu manera. En el fondo, estas tensiones tienen mucho que ver con esta pieza que para mí es muy importante, que es la hamaca paraguaya. La hamaca paraguaya, pero eso sería para otro capítulo, otra historia, pues nos hace pensar, bueno, perdonadme, nos hace pensar que podríamos habitar de otro modo. Al final esto es una manera nómada de habitar, muy barata, que trabaja con la tensión. Tú puedes colocar esta cama en cualquier lugar, es muy barata, y como nos muestra esta película, que es una joya, es una delicia, puede hasta generar un hogar, ¿no? Estas dos personas viven en torno a una hamaca y es casi su lugar de habitar, ¿no?, donde conviven y toda su vida se desarrolla en torno a la hamaca. Bueno, algo hay de esta estructura de hamaca aquí. Este era un vídeo donde nos mostraba que las tablas sin apretar se mueven como un piano, ¿no?, como las teclas de un piano. Y aquí había una persona paseando por arriba y las tablas, a medida que paseaba, pues se iban moviendo de esta manera, ¿no? A ver si pasa. Y luego había otro vídeo donde nos mostraba a esa misma persona saltando sobre esas tablas con las tablas apretadas, que es este de aquí. Estaba saltando y demostrándonos que funciona como una losa. Realmente fue una prueba y error. El calculista, que es un calculista muy amigo, conocido por muchos de vosotros seguro, no se atrevía a dar la solución estructural, ¿no? El que me vendió la madera decía que no iba a funcionar. Y al final fueron ensayos en el lugar, ¿no?, una arquitectura en proceso, un proyecto en proceso, donde fuimos moviendo digamos, las cinchas para saber dónde había que apretar hasta que llegamos al punto en el que funcionaba. Y esas cinchas no solo resolvieron la tensión de las piezas, sino que también podían resolver otros temas necesarios, como por ejemplo las barandillas, ¿no? Aquí está esta barandilla, que es una barandilla un poco distinta, te permite pasar por debajo y cuando ya es peligrosa la escalera, pues aparece esa barandilla, ¿no? Bueno, veis más imágenes. Las tablas pasan por encima de la piedra para mostrar que no flectan. Se separan a veces mediante cuñas para dejar pasar la luz. Esas cuñas son las que ejercen la fuerza para el empotramiento. Al final, aquí no hace falta cálculo de estructuras, no hace falta llegar a quinto de carrera y que el profesor de estructuras te enseñe, ¿no? Son cuestiones de sentido común, ¿no? Uno va pensando y va reflexionando sobre cómo funcionan estructuralmente las cosas. Y en base a eso pues se va moviendo y va tomando decisiones. Una escalera medio flotante a la derecha. Esta flotante pues tiene un pequeño secreto, pero bueno, en realidad es un redondo, ¿no?, que en cada esquina, entre la huella y la contrahuella, ¿no?,
aparece y se empotra en el muro a una cierta distancia. Ahí está la luz que pasa entre las vigas, aprovechando la luz del oeste, porque en Galicia la luz del oeste es oro, ¿no? Es muy importante. Bueno, tenéis aquí la pieza. Pero claro, uno no se inventa nada, ¿no? Y esto es la ciudad de L'Aquila. En un viaje, en una estancia en Roma, pues hicimos una excursión a L'Aquila, que está como a 100 y pico kilómetros de Roma. Y 6 o 7 años antes de nuestro viaje a esa ciudad, había habido un terremoto en esa ciudad. Otro terremoto, como el que os he contado antes. Y para evitar que se cayeran todas las casas, de repente, pues las cimbrean, les colocan una serie de refuerzos estructurales, pero también con cinchas evitan que se caigan esas casas, ¿no? Y entonces uno de repente descubre que esas cinchas tienen una capacidad estructural brutal, ¿no? Estaban soportando la apertura de iglesias medievales, ¿no? Para evitar que se abrieran, ¿no? Entonces, bueno, pues son soluciones que vas rescatando y al final acabaron apareciendo en la casita, ¿no? Que os digo, esto también es la ciudad de L'Aquila, donde, fijaos, 7 años después del terremoto, pues aparecía esto en perfecto estado y aguantando la casa, ¿no? Os voy a contar un camino, un paso más allá de la desmaterialización, que es el proyecto de curatoría al que hacía alusión antes Iñaki, en Paraguay. Esto es la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. No me voy a enrollar mucho en este tema, pero frente a cualquier otra bienal de arquitectura, no sé, Venecia, ¿no? Que llega a lo mejor con sus mejores galas, aterriza en un lugar muy concreto, que es el Arsenal, muestra lo mejor de cada artista, lo mejor de cada país, lo mejor de cada arquitecto y desaparece al cabo de unos meses, ¿no? Dejando el lugar de nuevo vacío, ¿no? Y habiendo consumido muchísimo presupuesto. Bueno, pues nosotros teníamos mucho menos presupuesto, una bienal más modesta, la iberoamericana, pero pensamos que ese dinero había que invertirlo en algo útil. Y entonces nos encontramos con este barrio, que es el barrio de La Chacarita, en Paraguay, que necesitaba ayuda. Y ese dinero, en lugar de convertirlo en exposiciones, en conferencias, en mostrar trabajos, pues decidimos intentar intervenir en él arreglando lo que la gente de allí nos decía que era necesario arreglar, sobre todo en el espacio público. Y entonces se intervino en 13 lugares. Gastamos ese dinero en arreglar esos 13 lugares. Curadores internacionales, equipos locales, etc. Digamos que se propusieron pavimentar con cerámica un tramo de calle, proteger del sol con un parasol una pequeña plaza, colocar unos bancos en un lugar donde no había bancos, limpiar una escombrera o un pequeño edificio abandonado, convertirlo en un centro cultural del barrio, ¿no? Como es este de aquí, utilizando, pues en este caso, torres de alta tensión desmontadas para el refuerzo estructural. Bueno, todo como muy, muy, muy sencillo, ¿no? Y también habitantes de la ciudad que disfrutaban de los espacios que iban encontrando, ¿no? Este es el perro que a mí me gusta llamarle el perro adoquín, porque encontró este lugar, estaba durmiendo, ¿eh? No le pasa nada al perro, está tomando el sol junto a un árbol en un lugar integrado casi en el pavimento, ¿no? Como los guaraníes, que son los indios, bueno, en realidad este es un indio ayoreo, que son los indios del Chaco, en Paraguay, que tienen un invento increíble y mínimo, ¿no? A nosotros que nos gusta hablar de esa arquitectura mínima, etcétera, bueno, pues este invento es increíble porque es un cinturón, que es el cinturón ayoreo, que se coloca por detrás de los riñones, como veis en la foto, pasa por delante de las rodillas y le sirve para pasar la tarde entera sentada en el Chaco sin que le duelan los riñones, ¿no? Y se ha construido una silla con un cinturón, ¿no? Y además la tensión, como la de las cinchas o como la de la hamaca paraguaya, está construyendo un espacio, ¿no? Ese ámbito
interior. Trabajos que se hicieron allí. Pues los curadores internacionales, este es Dani Moreno, un arquitecto muy bueno de Ecuador, que os recomiendo seguir su trabajo porque es muy interesante. Bueno, pues se fundó unas cinchas, bajó allí, recuperó ese espacio y propuso la recuperación mediante terrazas de ese lugar. Aquí lo que se hizo fue una pequeña pérgola. Aquí se reforzó estructuralmente un edificio con, como os digo, con piezas de torres de alta tensión. Se recuperaron venecianas, ¿no? estas contraventanas de lamas para generar los cerramientos. Y la arquitectura de verdad, la que se premia normalmente en las bienales, pues ya no teníamos dinero para mostrarla como normalmente se muestra, y lo que hicimos fue grabarlas en unos pendrives y gracias a la invitación de la gente de allí, las pinchamos en las televisiones de la gente y digamos que se mostraban en sus casas, en las casas de la gente de la Chacarita, la que tenía, digamos, la casa al lado de la sombra que habíamos aportado, del pavimento que se había construido, etc., ¿no? Y al final aquí están pues las obras de todos los grandes premiados. Pues, prácticamente sin gasto. La mujer nos invitaba a tereré y allí estuvimos charlando. Tereré, que es el té, como sabéis, este paraguayo, parecido al mate argentino, y charlando con ellos, bueno, pues de una manera muy normal. Me interesa el equilibrio en todas estas cosas, el casi trabajar como veis, sin arquitectura, ¿no? Un poco pensando en los esfuerzos, ¿no? Esta es una arquitectura de un ruso que se llama Brodsky, parecido al secadero de Congrio que vimos antes, ¿verdad? Pero aquí hay arquitectura, hay una decisión que es inclinarlo 5 grados hacia adelante. A la derecha vemos algo parecido en China. Una pequeña obra que hicimos hace muchísimos años, donde la construcción es determinante para la forma, ¿no? Había que salvar ese precipicio, esa luz, y no sabíamos cómo construirlo. Se construyó todo pegado a la parte alta de la montaña y luego con unos trácteles se movió ligeramente para construir ese equilibrio más o menos estable. La fuerza aparece, ¿no? Esa tensión aparece, se manifiesta, en este caso con los gatos de carpintero. Estos gatos de carpintero en estas ventanas se quedan vistos como testigo del lugar por el que se transmiten las fuerzas, ¿no? Y entramos en un momento que a mí me interesa mucho, que es el momento intermedio, digamos, el lugar en medio del proceso, ¿no? Todos conocéis arquitecturas que se están desarrollando, ¿no? Y en esos instantes que están cargados de potencial, las cosas cargadas de potencial, uno puede imaginarse, ¿no? Lo mejor, ¿no? Lo mejor, pero también lo peor. Puede suceder lo mejor, pero también lo peor. Hay un instante en que las arquitecturas están al dente, ¿no? Como los espaguetis, digamos. Es el instante en el que hay que abandonar esas arquitecturas, quizás, ¿no? A nosotros nos pasa en España, ¿no? en la zona de Levante, ¿no? Que el arroz hay un momento en el que hay que marcharse, ¿no? Cuando todavía no está hecho del todo. Se le coloca un papel de periódico encima y el arquitecto se va, el cocinero se va, ¿verdad? Y termina de cocinarse solo. Esos instantes en los que nos encontramos muchas arquitecturas, ¿no? Y que a veces el arquitecto, pues no sé, solo... Fijaos, esta poderosísima obra de Lina Bo Bardi, ¿no? Aquí ya en este instante tenía todo lo que tiene que tener. Después viene el maquillaje, la pintura de rojo, ¿no? El muro cortina, el MASP, ¿no? De Sao Paulo, Hans Stanton, de los Smithson. Esto es Sao Paulo, también la Escuela de Arquitectura, la FAU, ¿no? Maravilla de obra. Aquí la he traído porque antes de terminarse, no. Antes de convertirse en una ruina, ¿no? En este ciclo que tienen los edificios de construirse, ¿no? Y de al final acabar de nuevo en una ruina. Una pequeña obra donde nos encontramos la arquitectura en proceso, o digamos
desnuda, a medio terminar. Esto es una obra en Extremadura, donde hay pimentón de la Vera, en la región de la Vera, donde se seca el tabaco, donde hay, digamos, unos edificios que son secaderos llenos de perforaciones. Pues aquí lo que utilizamos fue esta estructura metálica de chapa muy fina galvanizada que procede de un catálogo. O sea, no diseñamos prácticamente nada. Lo que pasa es que encontramos en este catálogo una estructura que salvaba o que recogía 400 metros cuadrados y que era mucho más barata que proponer otro tipo de estructura, pero no necesitábamos los 400 metros. Sin embargo, generan un ámbito. Al final, la caja de dentro es la que resolvía los problemas de esta mujer que quería vivir aquí, y la estructura y la cubierta llegaba hasta donde era necesario para protegerte del sol, de la lluvia, etc., ¿no? Y el resto, pues desnuda, ¿no?, en esa integración un poco con la naturaleza. En ese catálogo te daban solo dos opciones. Aquí era decidir si esta pletina era curva o era poligonal. Eso es lo que realmente pudimos aportar los arquitectos en el catálogo, de decir, bueno, pues elegimos que sea curva, ¿no? Pues igual nos confundimos, no lo sé, pero en realidad esa fue nuestra aportación. En esa obsesión de tratar de huir, de tomar decisiones. Al final, esto es la obra que os enseñé antes, de las tejas, que habíamos encontrado, pero esto es un pequeño taller provisional que había montado el operario para ir cortando algunas tejas, ¿no? Y de repente las apila así, ¿no? Esto fue un descubrimiento, ¿no? Cuando uno intenta hacer esto no le sale. Esto aparece porque no hay una intención detrás, seguramente, ¿no? Nosotros solo pudimos hacer esto, que desde luego no tiene la magia que tiene esto, ¿no? En fin, esto es lo que sucedió, pero esto fue probablemente el motor, ¿no? Los errores, ¿no? Los errores que se van incorporando al proyecto, los errores como algo positivo. Al principio, en una de las obras del Matadero, pues las máquinas iban entrando y le iban metiendo un golpe a los muros y esos muros se iban rompiendo. Bueno, pues esos errores van apareciendo en la obra. Y esos errores aparecen a lo largo de la historia, ¿no? A veces hay periodos barrocos, ¿no? O periodos se pueden calificar de otro modo, que ocultan esos errores, ¿no? Por ejemplo, esta es la Plaza de la Quintana, Santiago de Compostela. Aquí está el convento y aquí está el muro de la catedral. Todo eso genera como una plaza de planta rectangular con las escalinatas de la Plaza de la Quintana. Aquí puedes ver unos conciertos increíbles, Rubén Blades, ¿no? Todo muy mágico. Pero en realidad, la verdad de este gran muro sólido lo encuentras mirando desde otro punto de vista, desde otro ángulo, ¿no? Lo que decíamos antes de la sección, de intentar mirar de otro modo, de descubrir lo que hay debajo, ¿no? de lo que tenéis abajo, en la planta de abajo. Uno sube a las cubiertas de la catedral, mira hacia el muro y lo que ves es esto. Digo, pero oiga, ¿no? Estos son todos el submundo de ábsides que la historia de la evolución de la Catedral de Santiago fue generando, ¿no? Alrededor de los ábsides mayores, ¿no? Hasta que vino Felipe IV, que tuvo que limpiar la imagen de un imperio decadente, ¿no? Y le colocó el biombo de piedra, ¿no? Que todos, cuando lo vemos desde aquí, pensamos que es un elemento masivo. Pues no, hay que subir a la cubierta de la catedral para descubrir un poco estas cosas y darse cuenta de que es un biombo, pero sí muy gordo, pero es un biombo, al fin y al cabo, ¿no? O aquí en Bath, ¿no? Donde esos errores aparecen, pero aparecen por detrás, ¿no? Cuando uno va a ver Bath en Inglaterra, lo que ve es el espacio monumental de la parte interior del arco, ¿no? de este edificio, digamos, neoclasicista. Sin embargo, por detrás aparece la vida, ¿no? Y aparecen los granos que van creciendo de los habitantes que necesitan respirar y necesitan construirse sus pequeñas burbujas, ir ganándole territorio a la perfección.
O esto de aquí, que es otra manera también de poner en crisis a todo un movimiento artístico. Esto es una foto que hice en Arles, que es una ciudad muy bonita al sur de Francia, y había un pequeño hotel con una portada rococó, casi barroca, ¿no? Con esta columna retorcida, esta columna salomónica. Y de repente llega alguien, que es un ingeniero elemental, y le coloca este anillo para que esa columna salomónica no se rompa. Le coloca el aro, como la muleta, en el centro. Pero claro, es que está señalando con el dedo todo el problema de un movimiento artístico, que es el lugar donde la forma entra en contradicción con la estructura, ¿no? Ese punto donde se fragmenta, ¿no? El punto donde se rompe, ¿no? De alguna manera la coherencia, ¿no? El tiempo, ese gran desenmascarador. Situaciones bioclimáticas que me interesan, pero que vamos mal de tiempo y voy a pasar rápido. Ya estamos terminando. Ese error y la vida. Os he traído esto porque todos conocéis a Mies van der Rohe, al gran Mies. Mies era mi héroe, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, me parecía perfecto. Esos viajes a Berlín, la Neue Galerie, realmente es inigualable, ¿no? La sensación de perfección que uno siente cuando visita las obras de Mies. Pero al mismo tiempo había como algo de inquietud, ¿no? Cuando estaba en una de esas obras, como la necesidad de haberse vestido bien para visitarlas, ¿no? De haberse puesto un traje y de haber... ¿no? O sea, como que con chándal no se puede pasear por una obra de Mies, ¿no? Es una irreverencia, o no sé muy bien. Sin embargo, las casas son para vivirlas. Peter Markley, en Suiza, por muy formalista que sea la casa, admite de todo, ¿no? O la casa Pentimento en Ecuador, por mucho sistema y dominante ese sistema de hormigón prefabricado, la casa admite de todo. Hasta el habitante encuentra un lugar para colocar el librito de recetas, ¿no? O sea que Oleiro, que dentro del feísmo gallego es capaz de, ¿no? Pues de generar, ¿no?, interés y vida. Bueno, pues al final es importante que la vida se manifieste, o sea, por lo menos dejar vivir a la gente. Esto es una casita, en 2 minutos, 1 minuto, pero es una casa donde la arquitectura desaparece y lo que nos interesaba era la vida. Igual que la casa de Erskine, con los troncos para la chimenea, nuestra intención era que prácticamente la casa se resolviera con una gran estantería industrial hacia afuera para albergar esos troncos. Tengo que decir que era para mi primo esta casa y le propuse esta locura, ¿no? Siendo consciente de que con el tiempo eso no iba a ser un lugar para guardar tantísimo tronco, porque era algo desproporcionado, pensando que se podía convertir, pues como con el síndrome de Diógenes, pues en un sitio para mostrar, darle la vuelta al calcetín de lo que hay dentro de una casa y mostrar fuera lo que hay dentro, ¿no? Os podéis imaginar lo que me dijo mi primo: esta casa no se hizo, ¿no? y uno sigue adelante, ¿no? Bueno, hay que lanzar un poco la caña, ¿no? Había un ingeniero español, se llamaba Eduardo Torroja, que decía que hay un punto más allá de lo que el individuo puede construir, que es el territorio de los sueños, ¿no? Y a él le gustaba lanzar la caña, o sea, pensar en ese territorio que va más allá de lo que ya sabemos que se puede construir y que está dentro del territorio de los sueños, ¿no? Es un poco estas cosas que vas proponiendo, luego no salen, ¿no? Y en ese camino de la desaparición está este último proyectito que está sin hacer en una casa que había desaparecido, el techo se había hundido, muy cerquita de la otra casa, en Galicia. Un lugar con poco interés, pero con una arquitectura de piedra muy potente, donde dentro nos encontramos un jardín salvaje de zarzas, silvas le llaman allí, y nos interesaba pues realmente hacer un jardín de silvas, un jardín
de Silvas en el interior de una casa vacía, ¿no? Y de repente hacemos estos dibujitos como muy intencionados y muy cucos, demasiado sofisticados, que no se van a parecer en nada a la realidad, seguro, porque ahí hay muchas imposturas, hay plantas exóticas, ¿no? Hay palmeras que vienen de otros lugares que no pertenecen al mundo gallego exactamente. Hay como demasiadas intenciones, ¿no? Y ese seguramente no sea el camino, ¿no? Todavía más intenciones hay en esta pequeña figura que trata ya de que la arquitectura desaparezca del todo, ¿no? Un jardín de Silvas y un soporte para poder acostarte, ¿no? Los fines de semana. Insisto, seguro que no tiene nada que ver con esto, lo que acabe sucediendo, ¿no? Y esta es la última imagen, en ese camino de la desaparición, ¿no? de la materia para poder hacer arquitectura, aparece esta fotografía para mí soberbia, ¿no? de un fotógrafo cubano que se llama Valentín Sanz, que para la Bienal nos dio 3 fotos, nos regaló 3 fotos, una de ellas es esta, ¿no? Y en su discurso, porque vino a contarnos las fotografías, nos dio otra lección más. Y nos mostró esta fotografía casi como el paradigma de la arquitectura sostenible, ¿no? Donde una mujer con la mano izquierda colocada así se protege del sol, ¿no? Y con la otra mano colocada aquí está generando un lugar, y en el centro pues una persona, una mujer que es esta anciana, ¿no? Resumiendo la arquitectura prácticamente a la nada, ¿no? Mucho más que colocarse un sombrero, ¿no? Y esto para mí pues fue una lección. No sé si esto os puede ayudar a seguir pensando, ¿no? Bueno, pues ya está. Gracias. Bueno, pues estaréis con hambre y dormidos todos. No sé cómo funcionáis aquí, pero... Hay lógicamente tiempo para intervenciones de público y como suele ser habitual, cuesta arrancar esas intervenciones. No sé si hay alguien que quiere aprovechar. Una pregunta curiosa o malintencionada. Bueno, no sé, yo por romper el hielo, Arturo, más que preguntas, bien, gracias por la charla, que ha sido, como siempre, muy sugerente. La charla de la desarquitectura, ¿no? La del desaparecer, que ha sido una charla de alquimista o de mago, ¿no? Creo que los alumnos esto lo agradecen, cómo sacas, o metes, mejor dicho, los conejos en la chistera, más que sacarlos, ¿no? Y cada vez, bueno, en fin, yo creo que te vas superando, ¿no? Yo creo que viendo, no sé, tú mismo te habrás planteado, ¿no? Viendo tus arquitecturas iniciales y tus comienzos y dónde estás ahora, hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo último, ¿no? Me gustaría que tú mismo hicieras, o sea, tu propia autocrítica, no lo digo en negativo, sino en constructivo, y que tomaras perspectiva sobre ti mismo y sobre esta, no sé llamarle, forma de entender o forma de replantearse o forma de volver a empezar, que en el fondo de la cual tú, junto con algunos compañeros, sobre todo en Galicia, no sé por qué arte, es otra cosa que me gustaría que nos contaras, es algo que surge casi en un entorno geográfico, ¿no? Tu compañero Carlos Quintans o Carlos Pita, en fin, comulgáis todos, como hemos comulgado otros compañeros entre nosotros, proveniendo de otras escuelas, ¿no? Pero ahí parece, no sé si es la atmósfera de la humedad o qué es lo que ocurre allí, que parece que ha aunado una forma de entender
y de descarnar y despojar. Yo aquí tomaba notas sobre el desprejuicio, el despojarse, el desmaterializar, la desarquitectura, ¿no? En definitiva, ¿no? Y es una forma que a mí me resulta apasionante de abordar las cosas, de abordar los problemas y de poner en crisis, en definitiva, como tú decías antes, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando te miras al espejo, ¿qué perspectiva? No, ¿entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Qué perspectiva? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, ya os dije que era un amigo desde hace muchos años. Vamos a ver, son varias cosas, ¿no? El otro día en una charla puse un fragmento del final de la película del increíble Hombre Menguante, ¿no? Es una película en blanco y negro que es una maravilla, ¿no? Y entonces les hice el pequeño juego de que pensaran en el increíble arquitecto menguante y en que reflexionaran sobre la frase final de la película, ¿no? Y en la situación en la que estábamos, de la desaparición, ¿no? Constante hasta llegar prácticamente a la nada dentro de un universo infinito, ¿no? Un tema muy metafísico, ¿no? En realidad hace como, yo no sé, 10 o 12 años, en otra charla, una pregunta de un alumno, bueno, ¿y usted o tú, ¿dónde te ves dentro de 15 años o de 20 años, ¿no? Y mis compañeros de mesa, pues no sé, cada uno respondió. A mí lo primero que se me pasó por la cabeza es pensar que iba a tener un estudio muy pequeño, sin apenas trabajo y en una situación crítica permanente, ¿no? En eso estoy realmente. En eso estoy, ¿no? Perdiendo clientes a toda velocidad, ¿no? Bueno, ganando algunos, ¿no? Es como los likes de Instagram, ¿no? Uno está viendo cuántos le faltan, ¿no? Y cuántos le llegan, sin estar muy obsesionado tampoco. Pero esa relación con Galicia, ahora mismo todos sabemos que hay hay unos referentes en el mundo de la arquitectura, yo creo que como nunca, ¿no? Ha habido, yo no sé cómo ha surgido. Yo tengo que decir que es pura coincidencia, porque no me formé en Galicia, sí conozco y son amigos todos los que has nombrado, pero no, a lo mejor hemos bebido de las mismas fuentes que no necesariamente son gallegas, ¿no? Y cuando digo esto hablo de Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica ha sido un referente fundamental, tanto para Carlos Quintáns, para Carlos Pita y para muchos arquitectos gallegos que también han abierto los ojos gracias a cosas que traían ellos en esa labor enciclopédica de Carlos, ¿no? Quintáns, y en esa capacidad titánica para proponer cosas de Carlos Pita, por ejemplo. Pero yo creo que es en Latinoamérica donde hay un montón de respuestas, o en lugares periféricos. Hemos hablado de Mali durante la charla, y es en esos lugares donde las cosas se producen casi, o sea, no sé, ¿no? Por generación espontánea, no sé muy bien, por una suerte de necesidad, ¿no? Y donde desaparece todo tipo de intenciones. Y en Latinoamérica, unido a la falta de normativa, ¿no? Que permite a lo mejor explorar cosas que aquí en Europa no podemos explorar, a esa contención económica y a la radicalidad de muchos de sus arquitectos, pues de repente descubres puertas abiertas y caminos que utilizas aquí, ¿no? Que utilizas con tu primo, que no funciona, que utilizas con tus propias casas, porque son los únicos clientes que te lo permiten, o alguna vez para la administración, ¿no? Donde puedes tener la oportunidad es difícil que un cliente privado, ¿no? Digamos, acepte, pero siempre que uno tenga la oportunidad de investigar, está obligado a hacerlo, ¿no? Está obligado a hacerlo. Yo creo que eso es lo que nos puede unir un poco a lo mejor a estos arquitectos que decías antes, ¿no? Pero sobre todo el haber bebido de esa radicalidad latinoamericana, ¿no? Que me parece como muy fuerte, o más bien marginal, ¿no?
que ahora ya no es tan marginal, y que son todo estrellas internacionales, que han ganado el León de Oro en la Bienal de Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en su momento sí lo fueron, ¿no? Y son un ejemplo importante. Y eso unido a estar siempre mirando debajo de las sillas a ver cómo se construyen, ¿no? Yo creo que ahora tendríamos todos que bajar y ver cómo volveríamos a construir esos aparatos electrónicos que están ahí abajo, porque vamos a aprender construyéndolos, vamos a aprender a proyectar. Estoy convencido, vamos. Es un poco la coincidencia, ¿no? Y luego que nos gusta comer rodaballo, beber cerveza y reírnos, ¿no? Yo estaba en Madrid con Mauricio Rocha, con Solano Benítez, en un bar mexicano que se llama José Alfredo, como el gran cantante mexicano, y habíamos invitado a un hoy catedrático de proyectos de la escuela, mucho más, a lo mejor ajeno a esta gente, y acabamos cantando rancheras, y me acuerdo que este arquitecto, al salir, que le habíamos invitado para que conociera a estos amigos latinoamericanos, me dijo: Arturo, nunca me imaginé que un buen arquitecto pudiera ser tan canalla, ¿no? Decía él. Y yo creo que ayuda eso un poco. No lo digo por mí, lo digo por ellos, ¿no? Bueno, ves, ya hay hambre. Bueno, me gustaría que algún alumno se animara a preguntar, pero como eso suele ser a veces misión imposible, pues, bueno, por alusiones, recordabas al inicio de tu conferencia pues aquellos tiempos en los que tuve la... Que recordabas al principio de tu conferencia aquellos tiempos en los que tuve la oportunidad o la gran suerte de ser tu profesor cuando tenías apenas 20 añitos. Y digo la gran suerte porque realmente de los buenos alumnos uno aprende más que enseña, ¿no? Y pues por devolverte el comentario elogioso, vamos a echarle flores, diré que sin duda fuiste uno de los mejores, y no el mejor alumno que tuve todos esos años, y que tu trayectoria posterior, como creo que bien a la vista ha quedado hoy, pues no ha defraudado en absoluto aquellas expectativas, ¿no?, que todos ya poníamos entonces en ti. Y te agradezco mucho esta conferencia porque creo que es muy pertinente, ¿no?, en una escuela de arquitectura para los alumnos, ¿no?, en un sentido muy pedagógico. Cuando a veces, pues, no sé, vemos grandes proyectos, ¿no?, de Norman Foster y de todos los grandes arquitectos internacionales, esta lección que nos das, ¿no?, que en resumen nos hace ser conscientes de que no hay proyecto pequeño, ¿no?, que realmente el interés de los proyectos está en la intensidad que uno pone en ellos, ¿no?, de esa curiosidad intelectual, ¿no?, que te caracteriza, de esa mirada que nos ha sabido transmitir con todas estas imágenes y estos proyectos tan llenos de interés y tan ricos pobres en lo material a lo mejor, pero ricos en iniciativa y en realmente cada proyecto es una pequeña tesis, ¿no? Y así yo veo que te lo tomas, ¿no?, que de alguna forma nos hace reflexionar y nos abre caminos, ¿no? Yo creo que esto en los tiempos pues bastante duros, todo hay que decirlo, que vivimos los arquitectos, pues creo que es una gran lección para todos los que estamos aquí, especialmente para los estudiantes, ¿no? Así que de nuevo, pues muchas gracias, ¿no?, por enseñarnos a ver cómo cualquier material, por modesto que sea, pues encierra realmente todo un mundo de posibilidades si se tienen los ojos bien abiertos y se sabe ver, ¿no? Bueno, gracias, Fernando. Bueno, si esto ha servido para que nos vayamos de aquí, nos levantemos pensando que uno puede hacer arquitectura sin un encargo, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, pensar en arquitectura, salir por ahí y plantearnos un problema, intentar resolverlo, pues bienvenido sea, ¿no? De eso un poco se trataba, de estar constantemente pensando en eso, ¿no? Bueno, pues encontrar las oportunidades que puedan resolver problemas. Así de sencillo, pero para eso, si sirve de algo intentar mirar de una manera distinta, pues mejor, ¿no? Mejor porque veremos algo distinto a lo que ven los demás. Así de sencillo, ¿no? Y a lo mejor se abre una puerta. Es básicamente eso, y lo digo por ellos, y lo sabes, no por ti. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Creo que no tenemos...
¿sí? No tenemos rodaballo, pero creo que algo podremos invitarte a comer, Arturo. Entonces, nada, muchísimas gracias realmente, en fin, por esta conferencia tan estimulante que nos ha abierto la mirada a tu propia mirada, ¿no? y a esa actitud activa hacia el pensamiento. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Iñaki.